¿Qué recuerdan sobre una teoría endosimbiótica? ¿Qué, perdón? De la que, de la que creo que era la que decía que los seres vivos venían de los químicos de hace independencia. Sí, bueno, la teoría endosimbiótica nos decía que todos los seres vivos nacen a través de una generación espontánea, es decir, que nacen de la nada, ¿no? Y la teoría, sí dije quimiosintética, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok, excelente. ¿Y la teoría endosimbiótica a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Alguien recuerda? ¿A qué se refiere la teoría endosimbiótica? Voy a cerrarla, ¿eh? Que los seres vivos nacen de otros seres vivos. ¿Cómo, Emma? ¿Perdón? Que los seres vivos nacen de otros seres vivos. Es correcto, es correcto. Que los seres vivos van a nacer a partir de otros seres vivos. Recuerden que hicimos un pequeño mapa donde nos muestra que nuestro antecesor más común para todos los seres vivos es los protobiontes, ¿no? Y a partir de los protobiontes nacen los procariontes, evolucionan a los eucariontes y los eucariontes ya formarán como tal los seres vivos que hoy conocemos. Animales, plantas, vegetales, hongos, bacterias, protozoarios, entre otros, ¿ok? Muy bien. Entonces, pero ¿cómo nosotros sabemos que esta teoría endosimbiótica se dio? Bueno, pues ya vimos en el mapa que se dio a través de la evolución. Pero nosotros podemos confirmarlo a partir de qué? De diversos experimentos. Recuerden que para que algo se fundamente debe ser experimentado. Es decir, debe de haber pruebas para que nosotros podamos creerlo. Si no, pues ¿cómo lo vamos a creer? Entonces, por eso nuestro título de hoy es Evidencias de la teoría endosimbiótica. ¿Ok? Muy bien, entonces les voy a dictar algo. Ajá, entonces, denme 9, denme un segundo. Muy bien, por favor copien esto de aquí que les acabo de subrayar en azul y se los dicto, ¿ok? ¿Listas? Entonces, ¿cuándo se propuso? ¿No? No es pregunta. ¿Cuándo se propuso? Por primera vez. ¿Cuándo se propuso por primera vez la teoría endosimbiótica? ¿Cuándo se propuso por primera vez la teoría endosimbiótica? Coma. Muchos científicos se rehusaron, muchos científicos se rehusaron a aceptarla. ¿Cómo? Ah, sí, va de nuevo. Cuando se propuso por primera vez la teoría endosimbiótica, coma, muchos científicos se rehusaron a aceptarla. Punto y seguido. Sin embargo, coma, punto y seguido. Sin embargo, coma, existen evidencias abundantes. Aceptarla, punto y seguido. No. Sin embargo, punto y seguido. Sin embargo, coma, existen evidencias abundantes. Existen evidencias abundantes de que por lo menos y esto subrayenlo o pongan otro color, mitocondria. ¿Mitocondria cómo se escribe? Se escribe así.
van a poner mitocondria y cloroplastos. ¿Dónde te quedaste, Natalia? Abundantes de que por lo menos la mitocondria y cloroplastos. Este también subrayelo, por favor. O escríbanlo con otro color, como ustedes quieran. Por lo menos la mitocondria y cloroplastos se originaron por endosimbiosis. Sí, por favor. Se originaron por endosimbiosis. Punto y aparte, y ahorita les dicto lo demás. Vean, fíjense, estas dos, la mitocondria y los cloroplastos, son estructuras celulares, es decir, nosotros tenemos células, ya lo veremos más adelante que nuestro cuerpo está formado por células, pero hay dos tipos de células, células animales y células vegetales. Ajá. ¿Qué tipo de célula tienen mitocondria y cloroplastos? Bueno, tanto las células vegetales como las células animales van a tener mitocondria. La mitocondria nos sirve para la síntesis de proteína, es decir, nos va a ayudar para tener diferentes funciones en nuestro cuerpo. Y ya lo veremos, ahorita no lo detallaremos. Y los cloroplastos únicamente se encuentran en las células vegetales. ¿Por qué nada más están en las células vegetales? Porque los cloroplastos ahí tienen una sustancia química llamada clorofila. La clorofila es la que va a permitir a las plantas hacer la fotosíntesis. Ajá. ¿Por qué las plantas son verdes? Esa es la pregunta. ¿Por qué son verdes? ¿Alguien sabe por qué son verdes? ¿Por qué no son azules o por qué no son rosas? Bueno, sí hay rosas, ¿no? ¿Por qué? Ok. Pues justamente por eso, por los cloroplastos. Todas las plantas que vean verdes, y también, pues sí, todas las plantas que vean verdes, tienen cloroplastos. Bueno, en general todas las plantas tienen cloroplastos, pero dentro de esos cloroplastos hay una sustancia química llamada clorofila. La clorofila es de color verde y por eso las plantas son verdes, por la clorofila. Pero esta estructura celular llamada cloroplastos les va a servir a las células vegetales a hacer fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Ya lo veremos más adelante. Pero ustedes no hacen fotosíntesis, ¿sí? No, ¿verdad? No hacen fotosíntesis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es una de las evidencias que se encontraron ¿en qué? En la evolución de ¿qué? De células procariontes a células eucariontes. ¿Por qué? Porque estas células son eucariontes, pero como les dije, se dividen en dos, en células animales y en células vegetales. ¿Ok? Muy bien, punto y aparte. Denme un segundo. También ustedes anoten, las chicas, aquí en la compu. Bueno, a ustedes. Pongan punto y aparte, las evidencias. Punto y aparte, las evidencias. Las evidencias fueron las siguientes. Las evidencias fueron las siguientes. Dos puntos y aparte. Y pongan así como número 1. O si quieren poner un asterisco, una libreta, lo que ustedes quieran. Número 1. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya? Vamos a copiar esto de aquí. Número 1. El tamaño de las mitocondrias. El tamaño de las mitocondrias es similar. El tamaño de las mitocondrias. El tamaño de las mitocondrias
es similar al tamaño, de algunas bacterias. El tamaño de las mitocondrias es similar al tamaño de algunas bacterias. ¿Sí? Punto y aparte, número 2. Vamos a copiar esto de aquí. Lo que les voy poniendo en azul, chicas, es lo que hay que copiar. ¿Ok? Y es lo que les estoy dictando a sus compañeros. ¿Ok? Muy bien, número 2. O siguiente viñeta o asterisco, lo que ustedes quieran. Las mitocondrias y los cloroplastos contienen ADN. Las mitocondrias y los cloroplastos contienen ADN. Muy bien, siguiente, vamos a copiar este de aquí. Todo esto de aquí. Ok, entonces, número 3. Punto y aparte, número 3. Las mitocondrias y los cloroplastos. ¿No? Punto y aparte, número 3. Las mitocondrias y los cloroplastos se dividen. Las mitocondrias y los cloroplastos se dividen por, y esto también lo ponen en otro color, se dividen por fisión binaria. Las mitocondrias y los cloroplastos se dividen por fisión binaria. Las mitocondrias y los cloroplastos se dividen por fisión binaria. Al igual que los procariontes. Si no lo que vamos a escribir procariontes, al igual que los procariontes. Al igual que los procariontes. Coma. Los eucariontes los eucariontes lo hacen por mitosis. Y este también lo ponen con otro color. Lo hacen por mitosis. Ahorita les explico cada uno de los puntos. Muy bien, y último, vamos a copiar este de aquí. Es el número 4, ¿no? ¿Sí? Ok. Punto y aparte, y último, número 4.
En mitocondrias y cloroplastos, en mitocondrias y cloroplastos, en mitocondrias y cloroplastos, encontramos en mitocondrias y cloroplastos, encontramos ribosomas, encontramos ribosomas 70S. En mitocondrias y cloroplastos encontramos ribosomas 70S. En mitocondrias y cloroplastos encontramos ribosomas 70S, característicos, característicos de procariontes, característicos de procariontes, mientras que el resto de la célula, mientras que el resto de la célula eucarionte, mientras que el resto de la célula eucarionte, los ribosomas son 80S. Los ribosomas son 80S. Punto final. Entonces, son 4 evidencias que podemos encontrar sumamente características de estas células. Es decir, la primera nos decía que el tamaño de las mitocondrias es similar a algunas bacterias en tamaño. Fíjense, son estructuras tan grandes que podemos compararlas con el tamaño de una bacteria. Ya lo veremos en la parte de cuando veamos microbiología. De qué tamaño es una bacteria, de qué tamaño es una célula eucarionte, una célula procarionte. Otra característica que se dio a partir de la evolución y que nos sirve como evidencia es que cada una de estas estructuras celulares tienen ADN, es decir, están vivas. Sus mitocondrias, todas tienen ADN. Ustedes tienen mitocondrias, que les permite llevar a cabo algunas funciones celulares, como por ejemplo respirar, alimentarnos o hasta movernos. ¿Qué otra cosa? Una de las características más importantes de este tipo de células es que tienen una forma de división diferente, es decir, las células también se reproducen. Así como nosotros nos reproducimos, las células también se reproducen. Pero les había dicho que hay 2 tipos de células, procariontes y eucariontes. Cada una de estas 2 células va a tener su propia reproducción celular. Y por último, ¿de qué se refiere eso de ribosomas 70S y 80S? Se refiere al tamaño de la célula. Es decir, aquellas células que tengan ribosomas de tamaño 80S van a ser mayores o más grandes a comparación de los ribosomas que tienen 70S. ¿Qué células son más grandes? Las células eucariontes son más grandes que las procariontes. Eso ya lo veremos más adelante. Pero, ¿cómo lo diferenciamos? Pues de acuerdo al tamaño de sus ribosomas. ¿Ok? ¿Para qué me sirve un ribosoma? Me ayuda para la síntesis de proteína. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esas son 4 evidencias que nosotros tenemos y que además la persona que descubrió estas evidencias se llama Margulis. Era una científica apellidada Margulis. ¿Ok? Bueno, era un científico más bien, una científica. Era un científico apellidado Margulis. ¿Qué
que a través de diferentes experimentos él encontró estas cosas de aquí. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? Del tema, ¿eh? Ajá. A ver, no escuché muy bien, pero a ver si entendí. Dice, ¿algunas hojas se decoloran? Se despignan, ¿no? Dependiendo la estación del año, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque pues tienen algún desgaste en su estructura celular. Por eso se despintan. No, no es que se despinten, sino nada más digamos que es como un medio de protección para ellas. Para las hojas. ¿Por qué? Porque al final quien está vivo pues es toda la planta, todo el árbol. Entonces lo que está haciendo es regenerando células. Por ejemplo, cuando tú te cortas, ¿qué te pasa? Bueno, sí, duele, obvio. Pero ¿qué te pasa en esa herida? Te sale sangre y después ¿qué va sucediendo? Se empieza a cicatrizar, se hace una costra. Es decir, tu cuerpo está regenerando células. Y pasa lo mismo con las plantas. Las plantas se secan, o más bien, está una planta, un árbol. Sus hojas se secan, ¿por qué? Porque las células de esas hojas pues ya no sirven. Entonces van teniendo un desgaste y se van cayendo. Pero como el árbol sigue produciendo células, pues por eso crecen todavía más plantas. O más flores. ¿Cómo? ¿Y si se cae qué, perdón? Si se cae la hoja, es como si a ti se te cayera esa costra. ¿Cómo? Sí. ¿Igual seguiría qué? ¿Creciendo? ¿Viva? Sí, o sea, no, lo que está vivo es la planta, el tronco, el árbol. Las hojas, digamos que es como si fuera, digamos, su piel, por ejemplo. Entonces sí sigue estando viva el árbol. ¿Por qué? Porque está regenerando sus células. ¿Y cómo las va regenerando? Pues normal, también van creciendo poco a poco más plantas. Pero cuando se caen las hojas es como si fueran células muertas. ¿No? Es como, por ejemplo, cuando te cortas las uñas, por ejemplo. O cuando, ¿qué se me ocurre? O cuando, ¿o cuando qué? El cabello, ok, sí. O te digo, cuando te cortas también, esa costra, pues en algún momento también se te va a caer, no se te queda por siempre. ¿Por qué? Porque lo que hacen tus células es justamente, pues, irse juntando de nuevo. Y tu cuerpo está regenerando esas células. Entonces, pues sí, eso pasa cuando se decoloran las hojas, ¿ok? Muy bien, ¿alguna duda? Sí, respondí. ¿Sí? Ok, muy bien. Chicas, ¿alguna duda? Pregunta. Emma, Sofía, Vicky. ¿No? Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a nuestro siguiente tema. ¿Ok? Ya vimos cómo se da la teoría quimiosintética, qué es la teoría endosimbiótica, y esto nos da pauta a un tema ya súper importante llamado evolución. ¿Ok? Entonces, nuestro nuevo tema es evolución. Ok, entonces vamos a ponerlo. Nuestro nuevo tema es evolución. Vamos a ponerlo por... ¿Puedo borrar esto? Sí, ¿verdad? Evolución, correcto. Esto nos da pauta al siguiente tema, que es evolución. Ponerlo por acá. La evolución. Evolución. ¿Ok? Muy bien. Ok, ¿ya notaron el título? ¿Sí? Ok. Vamos a poner un pequeño asterisco
y que este asterisco diga introducción. Introducción. Y vamos a escribir aquí. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, punto y aparte. Los pilares que permiten que la biología, así déjenme subrayárselos. ¿Qué es esto? ¿Ok? Copien esto por favor, chicas. Los pilares que permiten que la biología sea considerada, como ciencia, los pilares que permiten que la biología sea considerada como ciencia son la teoría celular, coma, las leyes de la genética, buenos días, profe, y la teoría de la evolución. Punto y aparte, ahorita les dicto, fíjense. Estas tres cosas que son las leyes de la teoría celular, las leyes de genética y la teoría de la evolución, con estas tres evidencias nosotros podemos considerar la biología como una ciencia. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros ya sabemos que ¿qué es lo que estudia la biología? ¿Cómo se define la biología? Ajá, sí, en general es el estudio de los seres vivos y sus alrededores, ¿no? Pero principalmente la biología estudia lo que son los seres vivos. Ajá. Entonces, todos los seres vivos se basan en estas tres cosas. En la teoría celular, que también hablaremos más adelante, que es básicamente cómo va avanzando la célula, es decir, cómo se va reproduciendo y cuáles son sus funciones. Las leyes de la genética, donde a través del estudio del ADN de las células podemos entender cómo van a ser nuestros sucesores. Es decir, ya existe una ciencia llamada genética, que lo veremos más adelante, que es un área de la biología, que nos puede determinar, por ejemplo, cómo yo quiero mis hijos, ¿no? Si ustedes dicen, pues yo quiero tener un hijo en un futuro, ¿no? Pero no quiero que salga al azar, ¿no? Digo, porque si tu pareja y tú tienen un hijo, pues no saben cómo va a salir tu hijo, en realidad. Digo, puedes tener algunos acercamientos, ¿por qué? Porque dices, pues a lo mejor sale con mi color de ojos, a lo mejor sale con mi color de cabello, a lo mejor sale con mi tez de piel, etc., ¿no? Pero ya hay una ciencia que me permite decir, yo quiero que mi hijo tenga ojos verdes, que tenga cabello color claro, que mida tanto, que vaya a hacer tanto. Yo y la ciencia ya puede hacer eso. Claro, es un proceso muy caro, muy, muy caro. Pero lo podemos hacer en algo que se llama implicaciones en el trabajo de la genética. ¿Ok? Entonces eso lo veremos más adelante. Y otra bien importante que es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución que hoy en día está fundamentada es la teoría de Darwin Wallace, que a través de un científico muy importante llamado Charles Darwin, se pudo fundamentar esa ley a través de un viaje que hizo. Que les contaré más adelante una historia sobre el viaje del Beagle. ¿Ok? Pero ya llegaremos a eso. Muy bien, entonces, punto y aparte. Actualmente, la evolución, explica,
la mayoría explica la mayoría de los patrones, explica la mayoría de los patrones de cambio. Actualmente, la evolución explica la mayoría de los patrones de cambio en la naturaleza, y cómo ocurrieron. En la naturaleza y cómo ocurrieron. Así como las evidencias, así como las evidencias, así como las evidencias de los mismos, así como las evidencias de los mismos, provenientes, provenientes con V, provenientes del registro fósil, provenientes del registro fósil, la anatomía, la bioquímica, la anatomía, la bioquímica, la genética, la biología molecular, la biología molecular, entre otros. Punto. Entonces, ¿qué es la evolución? La evolución es el estudio de cómo los seres vivos han ido cambiando a lo largo del tiempo. ¿Cómo sabemos que los seres vivos han ido cambiando a lo largo del tiempo? Porque nosotros tenemos registros. ¿Registros como cuáles? Como por ejemplo los fósiles. A través de un fósil nosotros podemos estudiar cómo ha ido cambiando un ser vivo y de qué forma. Pues han cambiado en tamaño, en forma, en características, en formas de vivir, en dónde vivían, cómo vivían, qué comían. Entonces nosotros no solamente tenemos esos registros, sino también tenemos una infinidad de registros, como por ejemplo a través de la anatomía, la bioquímica, genética, biología molecular, etcétera, que nos permite saber cómo han ido cambiando los seres vivos a lo largo de todo este tiempo. Porque la otra vez hablábamos, ¿cuánto tiempo tiene de vida la Tierra? Pues millones de años, millones de años. Seguramente hace 10 millones de años no existían los seres vivos que hoy existen. ¿Por qué? Porque han tenido que evolucionar. Pero aquí viene lo interesante, ¿por qué un ser vivo tiene que evolucionar? ¿Por qué creen que un organismo vivo, que un animal, que una planta tenga que evolucionar? ¿Por qué creen? ¿Correcto? Muy bien, Natalia. ¿Sí? ¿Cómo alguien estaba diciendo algo aquí? ¿Por qué tiene? Sí, para poder sobrevivir, para poder adaptarse. ¿Por qué? Porque no siempre han existido las mismas condiciones dentro de nuestro planeta. Entonces, si una especie, llámese animal o llámese vegetal, planta, lo que sea, quiere sobrevivir, tendrá que adaptarse ¿a qué? A una nueva forma de vida. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer evolucionando. ¿Cómo es que una especie evoluciona? Lo veremos un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque las células de ese organismo vivo va registrando qué necesita para sobrevivir. Sí, Daniel.
como en el sistema y que no evolucione. No te entendí. No. O sea, puede haber alguien que no pueda evolucionar. Ah, ok. ¿Puede haber alguna especie que no pueda evolucionar? Sí, y lo han habido en toda la historia de los seres vivos. Cuando no alcanzan a evolucionar es porque no se adaptaron a estos seres vivos. Ujú. Si estos seres vivos no se adaptan, hay un concepto que nos dice la teoría de la evolución que se llama selección natural. La selección natural es un proceso donde el ser vivo no pudo adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Ujú. Por lo tanto, al no poder adaptarse, es decir, al no poder encontrar alimento, al no poder reproducirse, al no poder encontrar un nuevo hábitat que se le llegue a sus condiciones exactas, por ejemplo, temperatura, tipo de clima, tipo de suelo, este ser vivo entrará a una selección natural, es decir, entrará en un proceso donde poco a poco van a haber cada vez menos número de especies. Entonces, si entra un ser vivo en una selección natural, por ende, tendrá una extinción. Entonces, sí ha pasado muchas veces con diferentes seres vivos. Con personas, no tanto porque nosotros como personas somos especie también. Somos una especie, pues somos la especie más dominante. Entonces nosotros tenemos todas las condiciones de vida para sobrevivir y es muy fácil que nosotros nos adaptemos. ¿Por qué? Porque nuestros ecosistemas están hechos para ello, para que nosotros nos adaptemos. Así como tal el ser humano, pues no, nunca se ha extinguido, más bien ha evolucionado, eso sí. ¿Por qué ha evolucionado? Porque bueno, van existiendo diferentes condiciones dentro de nuestro planeta y por lo tanto tenemos que adaptarnos a nuevas condiciones y esa nueva adaptación nos va a llevar a una evolución. Pero no crean que la evolución se da de un día para otro, no. Hay un registro que por lo menos se necesitan 1000 años para poder ver de manera física una evolución. Es decir, la otra vez estábamos hablando sobre las muelas, ¿no? Por muchas generaciones más seguirán naciendo bebés o niñas y niños con muelas. Pero va a llegar un momento en la historia de los seres vivos donde el ser humano ya no va a nacer con muelas del juicio. ¿Por qué? Porque en realidad las muelas del juicio a nosotros no nos sirven de nada. Nada más crecen, pero no nos sirven. Nada más son molestas, ¿no? Ya les conté mi historia de... Sí les conté mi historia de la muela, ¿no? ¿No? ¿No se las he contado nunca? ¿No? ¿No se los conté en el propedéutico? ¿No? Creo que fue a sus compañeros de sexto. Bueno, yo por una muela terminé... Sí, ¿verdad? Según yo sí se las conté. Sí. Bueno, que de una muela yo terminé en el hospital. Así, yo estuve a nada de irme a quién sabe dónde. No, porque no, bueno, fue todo un tema, la verdad. Sí, fue algo muy peligroso. Pero bueno, entonces vean, nuestras células van guardando toda esa información de qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. Nuestro cuerpo es tan inteligente, nuestro cuerpo es tan sofisticado, tan complejo, que vean, va registrando todo lo que vamos haciendo a través de sus células. Y si en algún momento ustedes deciden por tener hijos, hijas, pues toda esa información que ustedes van guardando desde que nacen, pues lo van a ir transmitiendo poco a poco a sus siguientes generaciones. Y sus hijos, a sus hijos y así sucesivamente. Por eso, pues el ser humano es muy difícil que se extinga. Así, de manera natural, es muy difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos todas las condiciones de vida necesarias. ¿Por qué nos podríamos extinguir? ¿Por qué creen que nos podríamos extinguir nosotros seres humanos? Contaminación, ok. Que se acabe el agua, ¿sí? En pocas palabras es que nuestros recursos se acaben o que cada vez haya menos recursos. Y recursos me refiero a alimento, a dónde vivir,
al agua, a obtener recursos como por ejemplo nuestro alimento, para construir, para muchas cosas. Son los famosos recursos naturales. Ujú. Sí. Pues, si se acabara el agua, las plantas y todo eso enloquecería. Y la comida también, bueno, los vegetales tampoco, y pues empezarían a hacer escaso para la comida. Sí, correcto, sería como un fenómeno en cadena, es decir, si acabara el agua, así, que ya mañana no hubiera agua, ¿qué pasaría? Lo que pasaría es que sí, efectivamente, primero se nos complicaría mucho el tener alimento. ¿Por qué? Porque en realidad todos los alimentos necesitan de ciertas cantidades de agua, Natalia. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero sería difícil que se nos acabara el agua, ¿no? ¿Cómo, Dani? Sería difícil que se nos acabara el agua, ¿no? No. Pero es una probabilidad que no se suele No es nada difícil, es muy fácil que se acabe el agua. Es más fácil que se acabe el agua a que no esté bien ese momento. Las dos son muy fáciles. Pero no, hoy en día, hoy 2021, las reservas de agua sí todavía siguen siendo abundantes, pero ya no tanto. Es decir, siempre nos dicen como cuida el agua, no la gastes y todo eso. ¿Por qué? Porque en realidad ya tenemos muy poca agua. Muy poca. De verdad, muy poca. Sí, pero esa agua no es que nazca agua nueva, no, sino que es un círculo, el llamado el ciclo del agua. El agua es de la que está. Cuando es el agua que viene de los mares que se evapora, sube a las nubes y se transforma en un gas y luego sale. Correcto. Lo veremos más adelante cuál es el ciclo del agua, pero no es que de las nubes caiga agua nueva, no, sino que más bien es un ciclo, como dice Natalia. Sí, 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 sí. ¿Y cuánto tardaría en morir la vegetación? O sea, si se acaba el agua, ¿cuánto tardaría en morir? Porque yo creo que usarían el agua que tienen. Ok, Natalia nos pregunta, ¿cuánto tiempo pasaría para que se muriera toda la vegetación o seres vivos en general? Pues en realidad no estoy seguro, así si de plano se acaba el agua, yo creo que no tardaríamos ni un año en extinguirnos. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros, seres humanos, ¿estás bien, vale? ¿Segura? ¿No quieres ir al baño? ¿O salir? ¿No? ¿Estás bien? Ok. Entonces, nosotros, por ejemplo, nosotros seres humanos, ¿saben cuánto tiempo podríamos sobrevivir sin agua? ¿Cuánto? No, así sin tomar, sin nada. ¿Una semana? ¿Cuánto, Emma? ¿Una semana? Una semana aproximadamente. Ajá, si no tomaran agua así durante toda una semana, seguramente adiós. Pero podríamos tomar refresquito o algo porque Ajá. Ok, pero dice que no hay ni refresco, no hay nada. Sí, nuestro cuerpo está hecho de agua, sí, pero no es que esa agua nosotros la consumamos, no, sino que nuestro cuerpo la necesita también para poder crecer, para poder desarrollarse. Entonces, si nosotros dejáramos de tomar agua, así de repente ya no podemos tomar agua, nosotros seres humanos no podríamos sobrevivir más allá de una semana. ¿Por qué? Porque causaría una deshidratación muy grande, porque nuestros procesos vitales simplemente ahí quedarían. ¿Ok? Ujú. Sí, sí, sí. E igual con el alimento, si no comieran más o menos igual, tardarían en fallecer una semana, más o menos, 1 o 2 semanas. Aguantamos más tomando agua que comiendo. Ujú. Es decir, si por alguna razón no pudiéramos comer o algo así, sería preferible seguir tomando agua que comer. No, pues imagínate, peor tantito. nos acabamos en 2 días. Sí, Regi. Como cuánto tiempo sobrevivían, pero los animales, si no hubiera agua, no hubiera comida. Lo mismo, más o menos. Lo mismo, más o menos. De tiempo. Sí, dime, Dani. El agua de mar se puede beber. No.
No se puede beber Dani nos pregunta si el agua de mar se puede tomar. La respuesta es no. ¿Por qué? No, porque es agua salada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el agua salada y el agua dulce? Te va a deshidratar más. Sí, a eso iba. Existen procesos químicos donde se puede purificar esa agua de mar, es decir, se le puede quitar cierta cantidad de sal y hacerla entre comillas agua dulce. Pero son procesos muy caros, muy caros, muy caros. Sí, sí. Sí, cuando hablamos muy caro, sí, se habla del presupuesto en dinero. Ajá, entonces, muy pocos países lo pueden hacer o muy pocas industrias lo pueden hacer. Por ejemplo, les cuento, una industria alimenticia que se dedica a la purificación de agua para sus productos es la cerveza. La industria cervecera, para obtener el agua para sus cervezas, digo, tienen manantiales, tienen lagos, etcétera, pero también muchas veces lo que hacen es extraer agua de mar y purifican esa agua de mar a través de un proceso muy complejo. Si quieren se los enseño un día. Tengo un diagrama donde si quieren se los enseño cómo es que purifican el agua. Ajá. Y si hubiera manantial, esa agua sí se puede tomar así sin purificar. Sí se puede porque es agua dulce. Nosotros consumimos agua dulce. Sí, dime. Pero si se acaba el agua, seguiría lloviendo, ¿no? ¿O ya no? No. Bueno, es que el agua viene de muchos lugares. Viene del mar, viene de glaciares, viene de mantos acuíferos, viene de ríos, de lagos, etc. Es decir, encontramos agua en diferentes partes de la tierra. Ujú. Por ejemplo, si se acabara el agua de ríos y lagos, a lo mejor fue porque se acabó el agua de glaciares, es decir, que los polos, que montañas donde hasta arriba tienen agua, ya no tuvieron ahora sí que el hielo suficiente para poder abastecer estos ríos, estos lagos. Entonces, si se acabara, por ejemplo, el agua de ríos o lagos, quiere decir que en algún punto ya se cortó el suministro de agua. Ahora, es muy complicado que se acabe el agua de mar. Eso sí es muy complicado. ¿Por qué? Porque en realidad en nuestro planeta somos más agua que tierra. Ujú. Entonces es un poco más complicado que se acabe el agua de mar, pero el agua de lagos, de ríos, glaciares, mantos acuíferos, eso sí es muy fácil que se pueda acabar. Sí, Dani. Sí, o sea, para consumo humano o para utilizarla por ejemplo, el agua. Para beber como tal, no. No, tendrías que esterilizarla, por ejemplo, calentarla. Entonces, si la calientas, si la filtras, porque, digo, toda esa agua viene también de cuando llueve, muchas veces esa agua viene, por ejemplo, de canales de aguas sucias o también viene de ríos, de mares. Entonces, es decir, todo el agua que se encuentre donde sea se evapora. Ajá, se va a las nubes y va a llegar un momento en el que esa agua va a caer. Ajá, en forma de lluvia. ¿Para qué? Ah, sí, pero primero habría que limpiar esa agua. O sea, no es como que tú la puedes, tú la capturas en una cubeta, ok. Pero, no es que inmediatamente tú puedas ahí meter tus alimentos, no. Podrías hacerlo, pero tendrías primero que, les digo, limpiar esa agua, como calentándola, filtrándola, a lo mejor agregándole tantito cloro, tantito. Muy poquito, muy poquito. Y digo, no se podría volver tan consumible porque ya le agregaste cloro, pero la estás desinfectando. Ajá. Sí. El mar es una extensión muy grande de agua y sin embargo ya no la estamos acabando y la estamos contaminando. Sí, bueno, más que acabar no los está contaminando.
Y entonces, si está contaminada esa agua, ¿cómo haríamos para tener el recurso del gas? ¿Cómo la podríamos servir de otra manera? ¿Qué, el agua? El obtener fuego es un proceso no complejo, pero es un proceso donde no necesariamente se necesita gas. Lo que se necesita es un combustible y un comburente. El combustible es, por ejemplo, madera. Y el comburente es, por ejemplo, el oxígeno que nosotros respiramos. El oxígeno es sumamente inflamable. Hay dos tipos de oxígeno. Bueno, hay varios tipos de oxígeno, pero el que nosotros respiramos no es oxígeno puro, sino que es oxígeno molecular. Ujú. El oxígeno es muy tóxico, muy, muy tóxico, pero el que nosotros respiramos no lo es. Y una de las características del oxígeno es que es muy inflamable. Que es muy inflamable, que se prende muy fácil. Ajá. Entonces así podríamos producir fuego, no necesariamente con gas. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Última. Ajá. Solo un poquito de tema, pero ahorita que estábamos hablando de los supervivientes, ¿qué pasaría si no tuviera por alguna razón que se me tuviera? Pues en realidad no descansas. ¿Pero qué pasaría, verdad? Pues empezarías a tener pues muchas ojeras, ¿no? No estoy seguro qué pasaría, pero creo que también no aguantamos tanto sin dormir. Creo que son 3, 4 días, una cosa así. Si no, también puede pasar algún problema. ¿Y no puede pasar que se produzcan problemas mentales? Podría ser, sí podría ser. Sí podría ser. Ok, muy bien, entonces vamos a terminar la clase hasta aquí, ¿ok?